Hola a todos, espero que anden muy bien y bienvenidos a Histología con Nati. Vamos a ver el primer trabajo práctico de la materia, que es microscopía. ¿Qué es la histología? La histología es la ciencia que estudia los tejidos. También se la llama anatomía microscópica. A modo de concepto, se puede decir que es el estudio científico de las estructuras microscópicas de los tejidos y órganos del cuerpo. Su objetivo es comprender la microanatomía de las células, tejidos y órganos y relacionar la estructura de ellos con la función. Esto deja en evidencia que la histología no es solo una ciencia descriptiva, sino que además incluye aspectos de la biología molecular y celular que ayudan a describir la organización y la función de todas las células del cuerpo. Las técnicas utilizadas por los histólogos son muchas, pero la mayor parte de los contenidos de la materia se pueden visualizar y comprender gracias a la microscopía óptica, que es la que vamos a ver a lo largo de todo este trabajo. Además, se utiliza la microscopía virtual para examinar las muestras en la pantalla de una computadora o de un celular. Acá tenemos los 4 niveles fundamentales de organización de la materia. Tenemos el nivel anatómico, el nivel tisular, que es el que estudiamos en histología, el nivel celular y el nivel subcelular. El encéfalo, como es este caso, está compuesto por tejido nervioso, que se compone de matriz extracelular y muchos tipos de células diferentes. La mayoría de esas células son las neuronas, que a su vez contienen un interior celular o un nivel subcelular compuesto por organelas, como un núcleo, retículos endoplasmáticos rugosos, aparatos de Golgi, entre otras. El estudio de los tejidos, es decir, el tisular, el celular y el nivel subcelular, se encuentra por debajo de la agudeza visual normal del ojo humano. Es decir, no podemos verlos a simple vista. Lo único que podemos ver a simple vista es el nivel anatómico. Es por eso que utilizamos distintos tipos de microscopios, ya sea ópticos o electrónicos. Acá tenemos diferentes organismos con sus respectivas unidades de medida y qué puede visualizar de estas medidas el ojo humano desnudo, es decir, sin ningún tipo de lente, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Primero hablemos de las unidades de medida. La unidad de medida más pequeña es el ángstrom y es lo que mide un átomo. 10 de estos ángstrom equivalen a un nanómetro. 1000 nanómetros equivalen a un micrómetro. 1000 micrómetros equivalen a un milímetro. Y 10 milímetros equivalen a un centímetro. Como ven, el microscopio electrónico es el que tiene el rango más amplio de unidades de medida para visualizar y es el que puede ver más detalles porque es el que ve los elementos más pequeños dentro de un preparado. En cambio, el microscopio óptico puede ver justamente los tejidos y las células porque no puede ver tanto detalle como el microscopio electrónico. Y bueno, el ojo humano desnudo puede ver hasta un poco menos que 1 milímetro de medida. La función de un microscopio, ya sea óptico o electrónico, es la de ampliar una imagen que está por debajo del límite de resolución del ojo humano. Si hablamos de los microscopios ópticos, los hay de dos tipos, monoculares y binoculares, que cumplen las mismas funciones y tienen las mismas partes mecánicas y ópticas. La única diferencia es que el monocular posee un solo lente ocular que permite el uso a solo una persona y el binocular posee 2 lentes oculares para que lo utilicen 2 personas en el caso que lo requieran.
Las partes mecánicas de los microscopios son las que les dan sostén y movilidad a las partes ópticas, que estas son las que permiten la visualización del preparado histológico. Las partes ópticas de los microscopios son el lente ocular, los lentes objetivos, el condensador o fuente de luz y el diafragma. El lente o los lentes oculares son los que permiten directamente visualizar la imagen formada por los lentes objetivos y tiene un aumento de 10 por. En cuanto a los lentes objetivo, permiten recoger la luz que ha atravesado la muestra y estos vienen de A4. 3 lentes objetivos se los denomina secos, ya que tienen aire interpuesto entre ellos y la muestra, y un lente objetivo se lo denomina de inmersión, ya que entre él y la muestra contiene aceite de inmersión. Dentro de los objetivos secos tenemos el lente objetivo panorámico o de campo, que tiene un aumento de 2,5 usualmente o de 4 o 5 por. Luego van aumentando, después está el seco débil, que tiene un aumento de 10 por, y el seco fuerte, que tiene un aumento de 40 por. En cambio, el lente objetivo de inmersión es el que más aumento tiene, ya que es de 100 por. La fuente de luz o condensador es el que va a enfocar la luz hacia el preparado y se encuentra siempre en la base del microscopio. Este, junto con el diafragma, lo que van a hacer es que va a limitar este haz de luz, eliminando los rayos que se desvían para que los rayos se enfoquen bien dentro de la muestra. Luego tenemos las partes mecánicas. Tenemos la platina y el carro, que la platina es la que soporta la muestra y tiene un orificio para el paso de la luz. El carro, junto con el tornillo del carro móvil, permite recorrer el preparado. Luego tenemos los tornillos macrométrico y micrométrico que van a mover la platina hacia arriba o hacia abajo. También tenemos los portaobjetivos, también llamado revólver, que van a intercambiar los lentes objetivos durante la observación para cambiar el aumento que le queremos dar. Y luego, formando parte más que nada de la estructura del microscopio, tenemos el cabezal o tubo que va a sostener los lentes oculares, tenemos el brazo o columna y tenemos la base o pie del microscopio óptico. El microscopio óptico utiliza luz visible y la más utilizada dentro del espectro de la luz visible es la luz blanca. Este microscopio observa los núcleos celulares y la matriz extracelular de los tejidos, pero no las organelas de las células. Es decir, un microscopio óptico no puede observar ni mitocondrias, ni retículos, ni aparato de Golgi, ni lisosomas, ya que todo esto es visualizado por el microscopio electrónico. Entonces, el microscopio óptico se dice que observa la estructura celular y el microscopio electrónico, con más detalle, observa la ultraestructura celular. ¿Y qué es la luz blanca? Bueno, la luz blanca son ondas electromagnéticas con diferentes longitudes. Es decir, una longitud de onda es la distancia por el tiempo recorrido de esa luz y eso se relaciona con su color. Cada color tiene diferente longitud de onda. La longitud de onda se simboliza con la letra griega lambda y la longitud de onda de la luz blanca es de 550 nanómetros. La amplitud de la luz está relacionada con su intensidad.
se desvía en su trayecto al pasar por medios de distinto índice de refracción. Esta unidad la vamos a seguir viendo y se simboliza con la letra N. Y al pasar por compuestos coloreados son absorbidos solo determinados rayos. Como pueden ver en el gráfico de abajo, ahí tenemos el espectro de la luz visible, que es la luz azul, que va de 400 a 500 nanómetros de longitud de onda, la luz blanca, que va de 500 a 600 nanómetros, aproximadamente se dice que son 550, y la luz roja, que es de 600 a 700 nanómetros. Superior a 700 nanómetros se dice que es luz infrarroja. E inferior a 400 nanómetros, en aproximadamente los 200 nanómetros de longitud de onda, se encuentra la luz ultravioleta utilizada por varios microscopios que veremos más adelante en este trabajo. Acá pueden observar 4 ejemplos sobre qué es la estructura y la ultraestructura celular. En las imágenes superiores a color tenemos la vista de qué es la estructura celular, que es la observada en el microscopio óptico. Tenemos en la primera imagen un epitelio intestinal teñido con técnica de H&E y al lado hepatocitos, es decir, células del hígado, también teñidos con técnica de H&E. Pueden observar, como hemos dicho, que se ven los núcleos celulares en violeta o azulado, se ve también la membrana basal y se ve la matriz extracelular con sus componentes, pero no mucho más detalle que ese. También se ve, por supuesto, el citoplasma de las células. En cambio, en las imágenes inferiores, en gris, se observa una imagen con el microscopio electrónico de barrido que muestra podocitos de la cápsula de Bowman. Esta es una estructura que se encuentra en las nefronas del riñón. Se puede observar que la imagen se ve en 3 dimensiones con las prolongaciones de estas células intercaladas entre sí. Esto es muy diferente a lo que se puede observar en un microscopio óptico, que se ve solamente en 2 dimensiones la imagen. Al lado tenemos una imagen de epitelio del túbulo proximal, también una estructura renal, observado al microscopio electrónico de transmisión, que, a diferencia del microscopio de barrido, se ve la imagen en 2 dimensiones, pero se pueden ver todos los detalles de la ultraestructura celular, como mitocondrias, el núcleo celular, otras organelas, se ven microvellosidades. Espero que así les haya quedado un poco más claro la diferencia entre la estructura celular vista al microscopio óptico y la ultraestructura celular vista al microscopio electrónico. Como hemos visto, la luz se desvía en su trayecto al pasar por medios de distinto índice de refracción. ¿Pero qué es un medio? Un medio es lo que se encuentra entre las lentes objetivo y la muestra o preparado. Este medio puede ser aire, es decir, la misma presión atmosférica, o aceite de inmersión, o en algunos casos agua. Cada uno de estos medios va a tener diferente índice de refracción de la luz. El índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz y estos determinados medios. Acá tenemos un ejemplo de refracción de la luz a través de una lámina de vidrio. Como pueden ver, la flecha negra va a representar el rayo de luz y en el aire, también llamado vacío, se encuentra poco reflejado y con un ángulo de incidencia de la luz, representado por la línea roja, mayor. Es decir, que en el aire
el rayo de luz se encuentra muy desviado. En cambio, cuando pasa hacia el vidrio, el rayo se refleja, hay mayor índice de refracción de la luz, haciendo que el semiángulo de incidencia sea menor. Por lo tanto, el rayo se desvía cada vez menos y se enfocaría más en la muestra o preparado, que esto es lo que se quiere lograr con los distintos medios. Este tema, de todas formas, lo retomaremos en unas diapositivas. Un tema muy importante es el de la marcha de rayos. La marcha de rayos son los principios de óptica que intervienen en la formación de la imagen al microscopio óptico. Entonces, ¿cómo hacemos para ver una imagen a través de este sistema? Bueno, es a través de las lentes biconvexas, que son las lentes oculares y las lentes objetivo. Estas lentes biconvexas además tienen morfología convergente y se dice que tiene dioptrías positivas. La dioptría es la unidad de medición del poder de una lente. Este sistema de lentes biconvexas es el mismo que se utiliza para corregir ciertas patologías oculares. Entonces, en estas lentes, ya sea la ocular o la objetivo, tenemos el centro de la lente cortado horizontalmente por el eje óptico y tenemos dos puntos importantes. El punto focal objeto, que es el punto en el que está ubicado el objeto o muestra, separado del centro de la lente por la distancia focal objeto, necesaria para formar la imagen. Y también tenemos del lado opuesto el punto focal imagen, que es donde convergen los rayos de luz y forman la imagen final. ¿Cuáles son estos principios de óptica o marcha de rayos que intervienen en la formación de la imagen? Son principalmente tres. El primero es que todo rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía al atravesarla. Como pueden ver, lo puse en color rojo para que lo vean en el ejemplo inferior, donde la línea también la puse en color rojo, que es la que aplica este principio. Como pueden ver, puse una carita feliz como objeto. Se suelen poner flechas para hacer estos gráficos, pero puede ser medio confuso. Entonces quería que quede bien claro. Bueno, el rayo rojo, como pueden ver, pasa por el centro de la lente y sigue su recorrido. No se desvió en ningún momento al atravesarlo. Entonces acá se cumple el primer principio de óptica. El segundo principio de óptica dice que todo rayo que corre paralelo al eje óptico, como pueden ver en verde, pasa por el punto focal imagen cuando atraviesa la lente. Entonces este rayo, si se desvía en su recorrido, pasa por el punto focal imagen cuando atraviesa la lente y luego se une con el otro rayo. Y el tercer principio de óptica establece que todo rayo que pasa por el punto focal objeto cuando atraviesa la lente corre paralelo al eje óptico. Como pueden ver, el rayo atraviesa el primer punto, que es el punto focal objeto, y una vez que llega a la lente corre paralelo al eje óptico, en la misma dirección. Así, los tres rayos al final se unen o se intersectan y forman la imagen final, que en este caso es real, invertida a la imagen inicial y mayor en tamaño. Ahora bien, apliquemos estos principios de óptica en la formación de la imagen en el microscopio óptico.
comenzando por cómo se forma la imagen en la lente objetivo. El objeto que hay que observar, en este caso una célula particular, se debe encontrar entre el doble de la distancia focal objeto, marcado como 2F, y el punto focal objeto, marcado con la letra F. Como pudieron ver también en el ejemplo anterior, cuando hablamos de principios de la óptica, el objeto no se encontraba exactamente en el punto focal objeto, sino que se encontraba al doble de su distancia, aproximadamente. Entonces, en este caso se cumplen los dos primeros principios de la óptica, en el cual el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía en su trayecto al atravesarlo. Y el otro es el principio en el que todo rayo que corre paralelo al eje óptico, como podemos ver, pasa por el punto focal imagen una vez que atravesó la lente objetivo. Y así la imagen resultante será real, invertida y mayor a la imagen inicial. Ahora observemos cómo se forma la imagen en una lente ocular. El rayo que pasa por el centro óptico o el centro de la lente se prolonga hacia el lado donde está el objeto. Como pueden ver, eso se marca con la flecha negra paralela al eje óptico. Así muestra cómo se mueve el rayo, hasta cruzarse con la prolongación del rayo que pasa por el punto focal imagen, marcado como F'. El rayo propiamente dicho está marcado con las líneas continuas y las prolongaciones de los rayos que se van a intersectar para formar la imagen final son las líneas punteadas. Esta imagen final, formada por las prolongaciones de los rayos al cruzarse, será virtual, derecha y mayor a la imagen inicial. Justamente que una imagen sea virtual significa que esta imagen se logra formar donde convergen las prolongaciones de estos rayos. Como dije, acá se muestran con las líneas punteadas. Caso contrario, era la formación de la imagen en la lente objetivo, que la imagen era real porque se formaba directamente por la intersección de los rayos. La imagen final, formada en el microscopio óptico, que resulta de ambas lentes, tanto la ocular como la lente objetivo que hayamos seleccionado, será, con respecto al objeto colocado en la platina del microscopio, virtual, invertida y mayor a esa imagen inicial. Así es como la veremos. Esto lo podemos comprender gracias a la marcha de rayos o principios de la óptica que mencionamos en las diapositivas anteriores. Ahora hablemos de dos conceptos muy importantes: el límite de resolución y el poder resolutivo. El límite de resolución es la mínima distancia que debe existir entre dos puntos o objetos para ser vistos como separados. El límite de resolución del ojo humano desnudo es de 0,25 milímetros. Aún menor es el límite de resolución del microscopio óptico, que es de 0,25 micrómetros. Y aún menor a él es el límite de resolución del microscopio electrónico, siendo de 0,2 nanómetros. En cuanto al poder resolutivo, es la capacidad de un sistema óptico para ver detalles. Cuanto menor sea el límite de resolución del microscopio, mayor poder resolutivo o capacidad tiene de ver detalles. Entonces, entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico es el que tiene menor límite de resolución, por lo tanto tiene mayor capacidad o poder resolutivo para poder ver detalles. Como dijimos anteriormente,
puede ver la ultraestructura celular. Algo frecuentemente preguntado y que tienen que saber es cómo mejorar el poder resolutivo o capacidad de ver detalles del microscopio óptico. ¿Se puede mejorar? La respuesta es sí. ¿Y cómo? Bueno, para ello primero tienen que aprenderse la fórmula de cómo se calcula el límite de resolución. Quédense tranquilos que no tienen que hacer ninguna cuenta, es simplemente para entenderla conceptualmente y poder comprender todo el proceso. El límite de resolución se calcula por la longitud de onda de la luz por la constante de 0,61, todo este término dividido la apertura numérica, que es la capacidad de una lente de utilizar mayor o menor cantidad de rayos para formar una imagen. Esta apertura numérica está dada por el índice de refracción del medio multiplicado por el seno del semiángulo de incidencia de la luz, representado con la letra alfa. Recordemos que para aumentar o mejorar el poder resolutivo debemos disminuir el límite de resolución, porque son inversamente proporcionales. Por lo tanto, para disminuir el límite de resolución hay que disminuir todo el término superior de la fórmula y aumentar el término inferior de la fórmula. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el primer paso para disminuir el límite de resolución es disminuir la longitud de onda de la luz, utilizando un filtro azul que va a generar luz azul para que esa longitud de onda pase de 550 nanómetros, que es la de la luz blanca, utilizada generalmente, hacia los 400 nanómetros, que era la longitud de onda, como vimos antes, de la luz azul. Así ya podemos disminuir la longitud de onda y disminuir un poco más el límite de resolución. Pero ¿qué pasa? Nos falta algo. El medio, es decir, lo que hay entre la muestra y la lente objetivo, sigue siendo aire, presión atmosférica. No lo modificamos. Y recuerden que el índice de refracción del aire es 1, por lo cual menos rayos de luz al atravesar el filtro van a contribuir a formar la imagen. ¿Por qué? Porque en el aire los rayos de luz se desvían y generan menos refracción. Esto lo pueden ver en el gráfico de abajo. Entonces, otro paso que hay que seguir para mejorar aún más el poder resolutivo, disminuyendo el límite de resolución, es aumentar el término de abajo, aumentando el índice de refracción del medio, utilizando como medio, en vez de aire, aceite de inmersión, que tiene índice de refracción de 1,52, por lo cual más rayos de luz al atravesar el filtro entran en la lente objetivo y contribuyen a formar la imagen. Esto es porque los rayos de luz no se desvían, ya que el aceite es más denso que el aire. Por lo tanto, hay más refracción de la luz. Entonces, esto visto en la fórmula, aumenta la apertura numérica y por lo tanto, como es inversamente proporcional al límite de resolución, disminuye aún más el límite de resolución. Esto genera que podamos mejorar en lo máximo que se puede el poder resolutivo del microscopio óptico. Sé que es un tema complejo, espero que les haya quedado claro y cualquier cosa me preguntan. Otro tema importante es el cálculo de aumento o magnificación de la imagen. Este cálculo de aumento es la relación entre el tamaño real del objeto y el tamaño observado por el microscopio óptico.
Pero algo importante que tienen que saber es que mayor aumento no implica mayor poder de resolución. Son cosas totalmente diferentes. El poder de resolución es el detalle con el que veo a las células y su contenido, la matriz extracelular, membranas, etc., del preparado. Por lo contrario, el aumento es el tamaño con el que veo al preparado. Si lo veo más grande o más cercano, o más pequeño y más lejos. Entonces, este aumento, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando el aumento del lente ocular con el aumento del lente objetivo. Vayamos a los diferentes ejemplos específicos. El aumento del lente ocular, recuerden que es siempre 10 por. Lo que varían son los aumentos de los lentes objetivo. Entonces, el aumento del ocular por el aumento del objetivo de campo o panorámico, que es 2,5 aproximadamente, es igual a 25 por. Luego, el aumento del ocular por el aumento del objetivo seco débil, que es 10 por 10 por es 100 por. Cada vez tenemos más aumento. El ocular por el objetivo seco fuerte, que recuerden que tiene un aumento de 40 por, da un aumento de 400 por. Y el de mayor aumento es el aumento del ocular por el aumento del objetivo de inmersión, que sería 10 por 100 por. Da un aumento de 1000 por. Este es el que se utiliza con el aceite de inmersión como medio, recuerden siempre. Entonces así es como se deben hacer los cálculos de aumento de la imagen del preparado. Acá tenemos un ejemplo bastante claro. Tenemos a la izquierda una imagen con un aumento de 10 por y se le aplica un aumento de 45 por. ¿Sí? Se ve más grande la parte del epitelio de este tejido, que es un tejido de piel. ¿Sí? Como pueden ver, no se mejoró el detalle con el que se ven a las células, simplemente se ven más grandes. ¿Sí? Esa es la diferencia con el poder resolutivo, recuérdenla siempre. Ahora hablemos de los tipos de microscopios ópticos. En primer lugar, tenemos el microscopio de campo claro, que es el más común y más utilizado por los estudiantes e investigadores. Es el que describimos anteriormente y, como dijimos, tiene su fuente luminosa, su lente condensador y un diafragma, platina, lentes objetivos, lente ocular o binoculares, entre otros elementos. Y acá pueden ver dos ejemplos de preparados, uno de tiroides y otro de miocardio o músculo cardíaco, observados con este microscopio y tenidos con técnica de HIE. Como dijimos, se puede observar su estructura, se pueden observar los núcleos como puntitos violetas, se puede observar la matriz extracelular, pero no mucho más detalle que ese. Luego tenemos el microscopio de campo oscuro, en donde se ilumina el objeto de forma oblicua gracias a un condensador parabólico, donde la luz que impacta oblicuamente al objeto entra al lente objetivo. Como pueden ver en el gráfico inferior, se ve el condensador parabólico y su morfología, y los rayos de luz están representados por las flechas negras, que se cruzan de forma oblicua antes de entrar al lente objetivo. En estos microscopios, el objeto se ve brillante sobre un fondo oscuro. Se ven sus contornos o bordes, pero no la estructura interna. Se ven objetos que con el campo claro no se distinguen por falta de contraste.
y se pueden visualizar células vivas. En el microscopio de campo claro también, pero generalmente allí se utiliza tejido muerto. En este pueden utilizarse células vivas al 100%. Como ven, en el preparado inferior es una muestra sanguínea visualizada con este microscopio óptico de campo oscuro. Como describimos, se ve el fondo oscuro, los contornos de las células brillantes, pero no se distingue su estructura interna. También tenemos el microscopio de contraste de fase e interferencia. En estos microscopios se estudian las células vivas sin teñir, por lo tanto son estudios más dinámicos. Funciona de forma que el retardo de fase que experimentan las ondas de luz, al pasar por regiones de las células con diferentes densidades, se utiliza para crear interferencias que producen un aumento o una disminución de la amplitud de la onda de la luz, lo que se traduce en aumento o disminución del contraste de la imagen respectivamente. Eso se puede apreciar en los ejemplos de abajo. Algunas imágenes van a tener más contraste que otras. Estos microscopios poseen un diafragma anular, similar al condensador parabólico, y una placa de fase en el objetivo, que es un anillo transparente. Como pueden apreciar, las células se ven en sobrerrelieve con un fondo transparente y se pueden apreciar las diferencias de núcleo, citoplasma y las especializaciones de membrana. Este preparado es un fibroblasto, que es una célula del tejido conectivo, y hace la comparación de cómo se vería en un microscopio de campo claro, en uno de campo oscuro, en el de contraste de fase y en uno de interferencia diferencial, que posee las mismas características que el microscopio de contraste de fase, solamente que se visualiza en una computadora y la imagen tiene menos contraste aún. Ahora entremos más en detalles en el microscopio de interferencia diferencial, también llamado microscopio de Nomarsky. En este microscopio se hacen visibles las diferencias de velocidad que sufren los rayos de luz al atravesar el objeto transparente, como mencionamos anteriormente, es decir, las diferencias de fase, como diferencias de intensidad o de coloración. Los microorganismos en los preparados tienen aspecto de relieve, utiliza luz blanca polarizada y como ventajas es que es similar al microscopio de contraste de fase y eso hace que se pueda cuantificar el espesor del corte y los cambios en el índice de refracción de la luz. Como pueden apreciar en las imágenes de los preparados, son diferentes microorganismos vivos visualizados en este microscopio, en el cual se ve con mucho relieve, se pueden distinguir toda la morfología de los microorganismos o células y las diferencias en su coloración. También tenemos el microscopio de luz polarizada. Este microscopio es una modificación del microscopio óptico de campo claro, en la cual un filtro de polarización, que se llama polarizador, se coloca entre la fuente de luz y la muestra. Y hay un segundo filtro, que es el analizador, que se instala entre la lente objetivo y el observador. Ambos son prismas de un material que se llama níquel. Este microscopio visualiza moléculas birrefringentes o anisótropas, que significa que son capaces de rotar el plano de la luz polarizada, tales como el colágeno y los microtúbulos en los tejidos normales. También hay cristales de oxalacetato, cuerpos extraños, etc. Acá, como vemos en el ejemplo, tenemos cristales de imidazolato al microscopio de luz polarizada y tenemos cristales de urato monosódico.
El microscopio de epifluorescencia es en el cual las moléculas fluorescentes absorben la luz de una determinada longitud de onda y emiten luz de otra longitud de onda más larga. ¿Sí? Si un componente de este tipo es iluminado a su longitud de onda absorbente y visualizado a través de un filtro que solo permita pasar la luz de longitud de onda igual a la de la luz emitida, el componente aparece brillante sobre un fondo oscuro. Lo que tienen que saber de esto es eso, que el objeto aparece brillante sobre un fondo oscuro y que la intensidad y el color de la luz es una propiedad característica de la molécula fluorescente utilizada. Como pueden ver en el dibujo del microscopio, abajo, el filtro, que tiene el número 1, selecciona la longitud de onda que excitará el fluorocromo presente en la muestra. ¿Sí? El fluorocromo es lo que está en el preparado. Y este va a emitir una radiación de otra longitud de onda que el filtro con el número 2 deja pasar, y esa es la que se observa a través del ocular. ¿Sí? Como vemos en el preparado de ejemplo, que es una inmunofluorescencia tomada con este microscopio de fluorescencia, en azul se observan los núcleos de este tejido teñidos con el colorante fluorescente DAPI. En verde, con el colorante de fluoresceína, se observan prolongaciones neuronales. En rojo, rodamina, se observan cuerpos y prolongaciones neuronales. Recuerden que el color que se va a ver es característico de la molécula fluorescente que se utiliza. El microscopio confocal o invertido permite observar una célula o tejido vivo en diferentes planos focales. Se observa el plano en el que está situado el punto de foco del sistema óptico, eliminando de forma óptica a través de un diafragma la luz proveniente de los planos fuera de foco. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer es focalizar directamente la imagen, ¿sí? Eliminando lo que está fuera del foco de la lente. Y esto hace que se vea tridimensionalmente el objeto estudiado. En los preparados de las imágenes podemos ver la comparación que se hace entre el mismo microorganismo, ¿sí? Un alga Spirogyra, observada al microscopio de epifluorescencia, en donde no hay foco. Se distingue el elemento, pero no se enfoca. ¿Sí? Es una imagen que no se ve con nitidez. Por lo contrario, en el microscopio confocal o invertido, se focaliza exclusivamente en el microorganismo. Ahora hablemos de los microscopios electrónicos. En primer lugar, tenemos el microscopio electrónico de transmisión, que emplea una fuente que emite un haz de electrones cuya longitud de onda es inferior a la de la luz visible. Como ya mencionamos, esto permite lograr límites de resolución de 0,2 a 0,5 nanómetros, por lo que su poder resolutivo es mucho superior al del microscopio óptico. Ya que los tejidos están constituidos por átomos de bajo peso molecular, como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con la finalidad de aumentar la densidad electrónica de las estructuras biológicas a visualizar, los tejidos son fijados con tetróxido de osmio y tratados con sales de metales pesados, como son el acetato de uranilo y el citrato de plomo. Las imágenes obtenidas a través de este microscopio permiten el estudio de las ultraestructuras celulares. En las dos muestras, a través del microscopio electrónico de transmisión, se ven, por un lado, un corte transversal del nervio periférico, donde se ven todas las fibras mielínicas y amielínicas,
se puede distinguir la lámina basal y se pueden distinguir algunas estructuras como algún retículo endoplasmático, mitocondrias, entre otros. Y en el glomérulo renal se puede distinguir también estructuras sanguíneas, la lámina basal, los núcleos de las células alrededor del glomérulo, entre otros. Recuerden que a diferencia del siguiente microscopio que vamos a describir, que es el de barrido, en el microscopio de transmisión los preparados se ven en 2 dimensiones. El microscopio electrónico de barrido o scanning permite obtener información de la morfología de la superficie celular con un alto grado de resolución. El método que utiliza es que los electrones son acelerados y concentrados por bobinas electromagnéticas. La última de estas bobinas, que se llama de barrido, hace que el delgado haz de electrones justamente barra o escanee la superficie celular. Los electrones chocan con esta superficie celular, que está cubierta por una delgada película de carbón o metales como el oro, y se dispersan perdiendo energía o se reflejan. Esto es lo que hace que las imágenes sean tridimensionales y la superficie de las estructuras o células se vea en blanco y negro. Como los ejemplos de preparados que tenemos abajo, uno es un glóbulo blanco y un eritrocito en sangre periférica y otro es un glomérulo renal observado al microscopio electrónico de barrido. Fíjense la diferencia del glomérulo renal observado en este microscopio de barrido y cómo se ve en el microscopio electrónico de transición. En el de transición se podían ver los núcleos celulares, el contenido intravascular. En cambio, en este microscopio solo se ve la superficie del glomérulo, que son todos estos vasos entrelazados entre sí. No pueden verse en su interior. Para finalizar, les dejo un cuadro comparativo entre las características del microscopio óptico y el microscopio electrónico a lo grande, y además les agregué algunas ventajas y desventajas del uso de cada uno de ellos. Acá les dejo la bibliografía de consulta que utilicé y les dejo en la descripción del video 2 links de mucha utilidad. Uno es el Histology Guide, que es un microscopio virtual, tanto óptico como electrónico, al cual pueden acceder para practicar. Está muy bueno, tiene imágenes de calidad. Y otro es un video de cómo utilizar en la práctica un microscopio óptico. Es breve y fácil de entender. Y bueno, saben que cualquier cosa me pueden consultar. Y nos vemos en el próximo trabajo práctico. Muchas gracias y saludos.